El poder de la sangre de Jesús. Aleluya. Solo tiene 13 minutos de espacio. No tiene mucho espacio. Entonces voy a bajar las cosas. Gloria al Señor. Lo adoramos, papá. El saludo del hermano. Amén. Pero damos gracias a Dios, mis hermanos, de estar aquí reunidos, de poder leer su palabra, de poder meditar en su palabra. Es algo maravilloso. Yo siempre lo digo que este libro es el mejor libro de todos. No hay ningún libro. Yo no sé los muchachos o los hermanos, ¿no?, que han pasado en la escuela, que han ido a estudiar hasta la secundaria también, y han tomado cursos de literatura, y le han dicho tenemos que leer la Ilíada, la Odisea y otros libros de otros escritores de la edad antigua. Y muy buenos libros, porque yo leí, me gustaba leer mucho la Ilíada y la Odisea del escritor Homero, un griego. Y muy bonitos esos libros. Los leí varias veces, pero no se comparan con la Biblia, porque esos libros son sacados de la mente del hombre, ¿verdad? Hombres sumamente capaces para poder escribir algo. Pero esto no es que salió de la mente de Moisés, del Pentateuco, o de la mente de Pablo cuando estaba escribiendo. Era algo que venía directamente del cielo. Cada vez que nosotros tenemos contacto con esta palabra, algo de beneficioso llega a nuestra alma. Algo de beneficioso. De una forma o de otra, el Señor nos va hablando. El Señor nos va mostrando, nos va hablando, y bien hacemos nosotros en poner atención. Sí, mis hermanos, esta mañana seguimos con los aspectos prácticos de la vida cristiana. Vamos a estar llegando hasta como allá por el mes de mayo, quizás, con esto, no sé. Aspectos prácticos de la vida cristiana. Gloria a Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre... ¿De qué estuvimos hablando, hermano Moisés? La mentira. Tiene buena memoria. Sobre la veracidad. Sobre la veracidad, y decíamos que la veracidad está muy relacionada con la verdad. La veracidad es lo contrario a la falsedad, ¿verdad? Y entonces hoy nos toca hablar sobre el cristiano y el perdón. El perdón, mis hermanos, es algo, nosotros lo sabemos, es algo sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante en nuestras vidas. Es algo poderoso, porque por medio del perdón el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que por medio del perdón el Señor nos reconcilia. Éramos enemigos, dice la Biblia. Pablo dice que éramos enemigos de Dios. Imagínense ser enemigo de Dios. Imagínense, cuando hay enemistad, ¿no?, entre alguna persona y otra, no se hablan, no se ven. Si son vecinos, si van en una acera, el otro cambia la acera. Imagínense ser enemigo de Dios, perder todos los favores de Dios. Pero Dios quiere que, así como Él es misericordioso, ¿verdad?, que nos perdonó, así nosotros también perdonemos. Digamos misericordia del hermano que nos ofende, ¿verdad? Porque no es fácil recibir una ofensa. No es fácil recibir una ofensa, un insulto, hiere el corazón, uno se siente mal, pero debemos ser misericordiosos, ¿no? Y cuando se
viene el tiempo de perdonar, hay que perdonar. ¿Verdad? Ahora, el hablar de perdón, cuando hablamos de perdón también estamos hablando, hay implicada la ofensa. ¿Verdad? O sea que el perdón no viene así nomás. El perdón existe porque hay una ofensa. ¿Verdad? Y entonces la raíz del perdón es la ofensa. Entonces ahora bien, mis hermanos, vamos a tener una base bíblica en Mateo. Esta lectura creo que ya la conocemos todos, pero se me olvida siempre. Voy a dejar a mi hermano Moisés que nos ayude con esto. Que nos ayude con esto. Moisés. Y ves aquí. Tú estás aquí, número 1. Voy a entregarle de mano. Gloria a Dios. Para que todos participemos de la lectura. Pero lea. Aquí empieza por acá. Entonces decíamos que el perdón tiene implicada una ofensa, porque no hay perdón si no hay ofensa. Si la hermana no me ha ofendido, si yo no la he ofendido a ella, ¿cómo ella me puede perdonar? No. Entonces, el perdón existe porque hay una ofensa. Aleluya. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a leer esta lectura. Esta la voy a leer yo. Mateo. Vamos a estar meditando un poco en esta lectura. Mateo 18. Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: en el nombre del Padre, de su Santo Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Bueno, ¿qué es eso? 70 veces 7, ¿cuánto es? 490 veces. ¿Ustedes creen que el Señor dijo, bueno, 490 veces sí le puede perdonar? Pero la 491 ya no. No, ¿verdad? Yo creo que el Señor lo que estaba diciendo ahí, que siempre que tu hermano venga a ti, ¿verdad? Siempre que tu hermano venga a ti y te diga, perdóname, perdóname. Entonces aquí está diciendo el Señor: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento en el tiempo del Señor Jesucristo equivalía a 21.6 kilogramos de plata. Kilogramos. Imagínense cuánto es un kilogramo, ¿verdad? Con 2 libras y 2.2 libras. Entonces un kilogramo, este hombre le debía, dice, 10,000 talentos. Era bastante, ¿verdad? Entonces, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios eran 4 dracmas, o sea, era bien poquito, era casi nada. Un denario era el salario de un obrero en ese tiempo. Y entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le abogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ve usted, esta lectura es tremendamente maravillosa. La enseñanza del Señor Jesús sobre el perdón, la ofensa, el perdón. Y vamos a dejarlo por ahí por un momento y vamos a entrar en el estudio. Ahora bien, hermanos, no es difícil entender lo que es una ofensa, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ofensa, hermano Jaime? Sí, una ofensa es un agravio, es un estropeo, o se le puede llamar de tantas maneras, Sí. no solo de una forma, sino que eso volvemos y es un conjunto, Un enjambre, ¿verdad? un enjambre de tantas cosas, porque no se ofende solo de una manera, se ofende de diferentes identidades, de diferentes maneras y formas. Entonces hay tantas formas y maneras que nosotros ofendemos. Entonces la ofensa, el hermano lo dice, es un agravio, es un atropello, cuando ofendemos, herimos al otro, ¿verdad? Y eso es una ofensa. Ofender es insultar a una persona, despreciándola, humillándola mediante palabras o acciones, ¿verdad? Una ofensa podría, como el hermano ya lo dijo, hay infinidad de tipos de ofensas, ¿verdad? Pues, ¿qué podríamos decir, no? Ni las vamos a mencionar mejor, ¿no? Porque es feo, ¿no? Decir lo que, por ejemplo, si a mí me dicen: mira, tú eres un chaparro. Imagínense, yo tengo que aceptar, ¿no? Los bajitos, ¿no? Pero